Muchas gracias por el honor de hablar con ustedes el día de hoy. Voy a estar hablando de la displasia broncopulmonar severa, el abordaje que hacemos en el Nationwide Children's Hospital, y quiero agradecer a los otros contribuyentes, mis colegas Matthew Kielt, Andrew Miller y Liv Nelling, que son todos muy importantes para nuestro programa. No tengo ningún conflicto de interés comercial, es muy interesante, ya que lo que voy a estar presentando son todas tecnologías y medicamentos, etcétera, que hace décadas que están disponibles, simplemente los vamos a usar de una manera particular. No hay ninguna tecnología mágica o medicamento mágico que solucione la displasia broncopulmonar, simplemente las técnicas apropiadas. Los objetivos para el día de hoy, creo que es importante que todos reconozcamos que la DBP o displasia broncopulmonar es un problema mucho más severo de lo que pensamos, más que nada porque está distribuido en diferentes UCINs en lugar de estar centralizada en una única ubicación, así que vemos algunos casos de displasia broncopulmonar severa, pero nadie ve números importantes de casos. Quiero desafiar la idea del tratamiento estándar que hacemos para los pacientes con DBP y cómo priorizamos el tratamiento viendo los resultados en el largo plazo, más de lo que lo hacemos en general, especialmente en lo que se refiere al neurodesarrollo. Y por último, quiero estar tranquilo que estoy transmitiendo que aunque no hay evidencia concluyente respecto a la ausencia de estas estrategias, hay algunas estrategias, por supuesto, que son mejores que otras. El problema es que la displasia broncopulmonar severa, que a veces se llama displasia DBPS o grado 3, es muy común, mucho más común de lo que nosotros consideramos habitualmente. Desafortunadamente, los índices no están bajando, no están cayendo, pese a que tenemos muy buenas estrategias de prevención. Les voy a mostrar datos. Y la displasia broncopulmonar severa causa mucha más morbilidad y mortalidad de lo que consideramos o entendemos habitualmente. También es muy caro de tratar, es una de las enfermedades o patologías más caras, donde más recursos se vuelcan en la medicina pediátrica, y los resultados son muy variables de centro a centro y de región a región, y eso nos da la oportunidad de aprender. Yo soy del Hospital de Niños Nationwide, uno de los más grandes en los Estados Unidos. Aquí pueden ver nuestra última torre médica con más de 400 camas. Esto queda en Columbus, en Ohio, que como ven está aquí en el mapa, más o menos en el medio de los Estados Unidos. Y estamos aproximadamente a 10 horas de distancia en auto de casi toda la población de los Estados Unidos. Nuestro programa fue creado en el 2005, así que 17 años aproximadamente. Y estamos centrados en una unidad separada, específica dentro de la unidad de cuidados críticos, con 24 camas, simplemente para pacientes con displasia broncopulmonar mayores de 36 semanas de edad gestacional. No aceptamos niños más pequeños y todos generalmente requieren a esa edad, a 36 semanas, presión positiva. Así que es una población muy en forma. También tenemos un programa de pacientes externos para todos los bebés con oxígeno al alta. Creo que es muy importante tener atención continua desde antes de el alta hasta después del alta, continuándola. Parte de la información que voy a compartir es de un grupo que se llama la Base de Datos Neonatal de Hospitales de Niños, CHND, es parte del Consorcio de Hospitales de Niños y Unidades Neonatales, o CHNC, en los Estados Unidos. Participan todos estos centros donde podemos comparar datos que sean razonables y certeros, y nos da muchísima información sobre cómo estamos trabajando en la atención de estos pacientes y otros pacientes también. Así que gran parte de los datos que voy a presentar el día de hoy es de la base de datos neonatal de los hospitales de niños, o CHND. Tenemos muchísimos muy buenos hospitales, todos los han oído nombrar en los Estados Unidos y algunos de los más famosos incluso en el mundo. Así que queremos pensar que son datos muy buenos. Nuestro programa contribuye mayormente a esta base de datos. Somos los que tenemos más experiencia con la displasia broncopulmonar severa de todos los otros hospitales de niños, y en parte porque atraemos a pacientes de todo el país.
Desafortunadamente, como mencioné antes, la displasia broncopulmonar severa es muy común. Si observamos los datos del CHND, de la base de datos neonatal de hospitales de niños, son niños referidos a este grupo de hospitales, alrededor de 41.000 pacientes, casi un 20% de estos tenían nacimientos a menos de 32 semanas y de estos 1.000 aproximadamente tenían displasia broncopulmonar severa, así que un 3% de toda la población completa representaba esta población en particular de pacientes y un 13% de estos habían nacido con menos de 32 semanas de gestación, así que son un porcentaje alto de bebés muy pequeñitos que terminan con displasia broncopulmonar severa. Como sabemos, estos grupos de bebés, casi todos tienen menos de 28 semanas de gestación. Es muy raro que haya displasia broncopulmonar severa con más de 32, 34, etcétera, semanas de gestación. Desafortunadamente los índices no están cayendo, de hecho se están aumentando, la mayoría de los estudios muestra esto, pero esto incluso es cierto, aunque tenemos la capacidad de dar presión positiva con CPAP neonatal y con ventilación mecánica, hemos mejorado nuestras técnicas, así que incluso mejorando con ventilación no invasiva, los índices de displasia broncopulmonar severa siguen incrementándose. Y también desafortunadamente parece que la DBP es la única que está creciendo como complicaciones de la prematurez. Esta publicación reciente de la red de investigación neonatal de CHND, aquí tenemos la enterocolitis necrotizante, PBL, retinopatía del prematuro, estos todos están cayendo, sepsis, pero la displasia broncopulmonar severa está creciendo y eso nos preocupa. ¿Por qué? Es una complicación importante. Sabemos que la DBP en sí causa mucha mortalidad y morbilidad, pero cuando observamos las cifras tendremos que sentirnos un poco humildes porque vemos que la mortalidad tiene un índice de alrededor 9 y 20% para los pacientes con displasia broncopulmonar severa, con algunos centros que llegan a números incluso más altos. Así que es un número significativo de niños que van a fallecer por esta patología. Y no es solo la muerte que es un problema que resulta de la displasia broncopulmonar severa, también una morbilidad muy significativa. Aquí a la derecha de la pantalla ustedes pueden ver displasia broncopulmonar severa y cada una de estas líneas muestra una de las complicaciones severas de la prematurez, parálisis cerebral, ceguera, problemas en la audición, discapacidad en el neurodesarrollo, pequeño tamaño, pequeña altura, todas son más altas en aquellos niños que han sufrido displasia broncopulmonar severa. Prácticamente todos tienen un índice más alto de complicación si tienen displasia broncopulmonar que en otros grupos. Así que cuando pensamos si la incidencia está alrededor de un 16-17% en aquellos bebés de menos de 32 semanas de gestación, esto son los nacimientos en los Estados Unidos, aproximadamente 4 millones por año, un 20%, un 2% de esos son de menos de 32 semanas, así que son 81.000 nacimientos que van a terminar. Y con un nacimiento de menos de 32 semanas, un 16% de estos van a tener displasia broncopulmonar severa y estamos hablando de casi 13.000 pacientes solo en los Estados Unidos. Y se puede hacer el mismo cálculo para cualquier país. Casi 13.000 pacientes en los Estados Unidos van a tener displasia broncopulmonar severa. Si hacemos la matemática con respecto a la mortalidad, hablamos de 1.300 a 2.600 muertes por año por displasia broncopulmonar severa. Y esto es aparte de todas las muertes que ocurren en forma temprana en aquellos bebés que nacen prematuros, así que realmente es un resultado trágico. Y esto es mucho más común de lo que nos damos cuenta en general. Hablamos de 1.300 muertes de displasia broncopulmonar severa, hablamos de casos más bien, son muchísimos más casos que los que tenemos de cáncer, por ejemplo, en niños por año en los Estados Unidos. Hablamos de solo 11.000 y menos muertes, y con una sobrevida a los 5 años bastante parecida. Y también tenemos casos mucho más numerosos de DPB severa que de enfermedades por defectos congénitos cardíacos. Nuevamente, este es un problema severo que creo que estamos
pasando un poco por alto, subestimando. Nuevamente la misma matemática, hablamos de 4 millones de nacimientos, un porcentaje de 2% de menos de 32 semanas y un 40% va a tener cualquier displasia broncopulmonar, no solo severa. Estamos hablando específicamente de leve o moderada. Hablamos de 32.000 pacientes con un costo de $200.000 extras. Así que esto es miles de millones de dólares que se están incrementando simplemente para tratar este grupo de pacientes, y es un gasto enorme para la pediatría y la neonatología. Los resultados, como mencioné anteriormente, para la displasia broncopulmonar severa son muy variables, lo que nos da la oportunidad de aprender. Por supuesto, no tenemos ensayos controlados randomizados grandes, así para saber cuál es el mejor abordaje para la displasia broncopulmonar severa, pero podemos aprender de los datos existentes. Aquí ustedes van a ver datos de la CHND del Dr. Murphy en Chicago, que mostró esta publicación, y simplemente cada una de estas barras está mostrando un centro en particular, y en el eje de las Y tenemos la proporción de sus pacientes que tienen displasia broncopulmonar severa, que requirieron una traqueostomía o fallecieron, o ambos. Así que aquí tenemos traqueostomía y o muerte en conjunto. Y pueden ver que los índices tienen mucha variabilidad, de 2% hasta 46%. Y esta es una oportunidad excelente de aprendizaje. Nuestro abordaje lleva a este 2% que nosotros consideramos es excelente. La mayoría de las personas dirían entonces, bueno, si sus pacientes no están falleciendo, entonces tienen mayor riesgo de impedimentos del neurodesarrollo a largo plazo. Entonces evaluamos a nuestros primeros grupos de pacientes y los comparamos con los de la red de investigación neonatal para ver la incidencia de retraso en el desarrollo, es decir, aquellos pacientes que tenían displasia broncopulmonar severa, cuántos de ellos tuvieron discapacidad en el neurodesarrollo, y hicimos el recuento. Para una displasia broncopulmonar moderada, el estándar nacional habla de un cuarto, un tercio de los pacientes van a tener problemas en el neurodesarrollo, y en nuestras manos era alrededor del 10%. Lo mismo para aquellos pacientes con displasia broncopulmonar severa, los datos nacionales hablan de un 40 a un 50% de pacientes que iban a terminar con un impedimento en el neurodesarrollo, y nosotros tenemos entre 10 y 15% con nuestro abordaje. Así que creemos que este abordaje mejora la sobrevida, menos traqueostomías y un mejor resultado en el neurodesarrollo. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el modelo estándar de atención está llevando a índices altos de muertes, de discapacidad, de traqueostomía y índices altos también de problemas en el neurodesarrollo? Porque los niños con asma, por ejemplo, no tienen impedimentos en el neurodesarrollo. Los que tienen fibrosis quística tampoco tienen un riesgo marcado de problemas en el neurodesarrollo. Sin embargo, en la displasia broncopulmonar, nuestra enfermedad parece crear o contribuir a problemas en el neurodesarrollo. Y nosotros decimos que es porque tenemos el modelo equivocado de atención aplicado a esta enfermedad. De hecho, estos niños tienen 12 semanas de edad, por lo menos, así que para el momento que tienen 36 semanas, 24 semanas de edad, donde han acumulado lesiones por meses, y seguimos tratándolos como si fuera en agudo la enfermedad, como hacíamos al principio. Esta atención en agudo hablan de un tratamiento rápido con muchas intervenciones, cosas que los lastiman, muchísimos análisis de laboratorio, muchos estímulos nocivos y molestos, exposición a sustancias neuroactivas, narcóticos, sedantes, etcétera. Todo esto sabemos es dañino para el cerebro que se está desarrollando rápidamente. Hay cosas que lo afectan en particular a ese cerebro en rápido desarrollo en ese periodo de tiempo. Y esta curva, vemos lo rápidamente que crece el cerebro en esta etapa. Aquí tenemos edad gestacional en semanas y luego en años en las X, así que acá vamos a término. Esto es a 20 semanas. Nuestras bebés con displasia broncopulmonar severa nacen más o menos a esta altura. Y este es el índice de crecimiento del cerebro, así con el intervalo de confianza. Y lo que pueden ver es que entre las 20 y 40 semanas de gestación corregida, el crecimiento del cerebro es rapidísimo, es el proceso más rápido de crecimiento que estos niños van a tener durante toda su vida. Y ese es el periodo en el cual estamos atendiendo a estos pacientes, a estos bebés, donde están desarrollando la displasia broncopulmonar y donde estamos manejando su displasia broncopulmonar severa. Así que este es un campo fértil para que nosotros podamos mejorar el neurodesarrollo.
Y sabemos que las cosas que hacemos para atender a estos niños, de hecho, los lastiman, causan daño. Aquí vemos en las I, son ambos índices de desarrollo, y aquí tenemos en las X los predictores neonatales. Hablamos del dolor acumulado desde el nacimiento a término, ajustado por qué tan enfermo estaba ese bebé. Y vemos una correlación lineal clara entre más dolor y peor resultados en el neurodesarrollo. Lo mismo para la intensidad del dolor. Cuanto mayor intensidad del dolor tiene el bebé, peor serán los resultados en el neurodesarrollo, nuevamente corregidos por la severidad de la enfermedad. Y por último, el Dr. Maitre, aquí en el Nationwide Children's Hospital, habló de los estímulos dolorosos individuales y el impacto negativo que tienen en la percepción del bebé de otros estímulos dolorosos o incluso estímulos positivos 2 semanas después. Así que resulta que durante hacerle una sola cosa dolorosa a un bebé los impacta por muchos días y muchas semanas. Y ustedes pueden imaginar que ese impacto se multiplica cuanto más cosas dolorosas les hacemos a estos bebés. Por otro lado, lo que tendríamos que estar haciendo en realidad es cosas maravillosas para estos bebés. Estos bebés tendrían que estar interactuando con sus papás lo mayor que posible. Así que, en resumen, podríamos discutir que las diferencias en los resultados están relacionados con la atención. No es la enfermedad en sí, sino cómo atendemos a estos bebés. Por lo tanto, cada abordaje tiene que conllevar el entendimiento de que una vez que la displasia broncopulmonar está establecida, ya es demasiado tarde para prevenirla. Es como esta imagen de esta puerta sola, perdida en el campo. Si uno puede caminar por el costado, ¿para qué va a abrir la puerta? ¿Eso qué quiere decir? Las estrategias preventivas pueden no ser la estrategia apropiada para el tratamiento de la displasia broncopulmonar una vez que la patología está establecida. Una vez que está establecida, de hecho, tenemos que concentrarnos en el neurodesarrollo, en permitir el neurodesarrollo y lograr una buena ventilación, especialmente un índice de ventilación-perfusión para que los bebés estén bien oxigenados. ¿Cuál es la mentalidad de la atención en agudo? Y esto lo tenemos que entender, cómo estamos abordando a estos bebés, porque es muy común que caigamos en la mentalidad de la atención en agudo, porque somos intensivistas, tratamos en cuidados intensivos y somos muy buenos en la atención en cuidados intensivos, pero esta filosofía subyacente lleva a una idea de que hay una periodo crítico de evolución de la fisiología, y si durante ese periodo no hacemos el destete con extubaciones, medición de gases en sangre, tal vez nunca podamos volver a ese momento en el tiempo si perdemos esa ventana. Y tenemos algunas asunciones que para mí son muy cuestionables, especialmente en bebés con displasia broncopulmonar severa. Primero, podríamos discutir que la fisiología está cambiando rápidamente, y de hecho, si uno ha pasado tiempo tratando la displasia broncopulmonar severa, la fisiología de hecho no está cambiando día a día. Una vez que los bebés han establecido la lesión de 3 o 4 meses, ya no hay tantos cambios diarios en lo que se refiere a la función pulmonar. La segunda asunción es que a medida que hacemos destete del soporte, ese soporte sigue siendo adecuado para satisfacer las necesidades básicas diarias de estos niños, de estos bebés. Y el extremo lógico de esto es que el estado a largo plazo general de ese bebé se va a mejorar por definición simplemente porque van a tener menos soporte. Nosotros no los usamos las mismas asunciones para muchas otras enfermedades. Decimos, bueno, una vez que le damos a un adulto el medicamento para normalizar una presión sanguínea alta, decimos, bueno, ya está normalizado, después tenemos que seguirle dando soporte en forma adecuada para satisfacer las necesidades del paciente. Ese es un mejor abordaje a eso para esta población de pacientes, ya que es una enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda, es una enfermedad crónica la displasia broncopulmonar, y esto creo que nos ayuda a verlo muy claramente para reimaginar cómo tendríamos que estar tratando a estos bebés. Por supuesto, el curso de la enfermedad es muy importante. Tenemos un periodo donde se da la lesión en las vías aéreas, que se da en forma temprana, generalmente en los primeros meses, donde el bebé
por cualquier razón que sea, empieza a empeorar día por día. Nunca se estabilizan, siempre están empeorando, no importa lo que uno haga. Y luego realmente están muy inestables durante un tiempo que puede durar hasta varios meses. Una vez que logramos afianzarnos en el tratamiento y el bebé empieza a mejorar, tenemos una estabilidad relativa durante ese periodo y ahí hay crecimiento. Y esa es la clave para mejorar a estos bebés, llegar a esa fase de estabilidad relativa para que puedan crecer nuevo tejido cerebral, nuevo tejido pulmonar y mejorarlo durante el paso del tiempo. Pero por favor recuerden que esto toma meses, no son días, una vez que tenemos un bebé con displasia broncopulmonar severa. ¿Qué define nuestro abordaje entonces? Es el abordaje de atención crónica y lo basamos en 5 principios fundamentales. Estas son las cosas que nosotros creemos que si las podemos lograr hacer bien, estas 5 cosas, nuestros bebés van a andar mejor. Las primeras 2 son las que tenemos que evitar para que estos chicos sigan con vida. Las muertes principales se dan por infección y casi universalmente las infecciones son mortales asociadas a infecciones por vías centrales. Y la segunda causa más frecuente de muerte en la displasia broncopulmonar severa es el cor pulmonale, es con insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, y por supuesto lo que subyace bajo todo esto para mejorar a estos bebés es la ventilación en fase crónica, y la idea es que tenemos que darle soporte respiratorio para que los bebés estén cómodos, para que puedan respirar cómodamente, para que puedan concentrarse en todas las otras cosas en las que se tienen que concentrar. La nutrición tiene que ser excelente, porque si no están bien alimentados no van a mejorar estos bebés, y todo el tiempo que están con nosotros tienen que brindárseles una atención del desarrollo extraordinaria. Esto es lo mismo que vimos en el gráfico del crecimiento cerebral, porque si no logramos el crecimiento en ese periodo, después perdimos la oportunidad. Así que eso es lo que hay que lograr. Hablé de la infección, voy a hablar un poquito más en detalle, pero más que nada quiero hablar de la ventilación de fase crónica, que es lo más importante, porque si esto no lo hacemos en forma efectiva, ninguna de las otras cosas va a funcionar. La infección es la causa líder de mortalidad y morbilidad en los bebés con displasia broncopulmonar severa. Tienen mala nutrición, tienen muchos cuerpos extraños, vías centrales, disrupciones de las barreras, tubos endotraqueales. A veces en tubos gástricos, están expuestos a muchísimos antibióticos durante el tiempo y por supuesto todos tienen una inmunodeficiencia relativa, pero lo más importante aquí son las vías centrales. Si podemos eliminar las vías centrales, marcadamente reducimos el riesgo de muerte en los niños con DBP severa. Así que nos concentramos muchísimo en esto. Es críticamente importante sacar las vías centrales, no importa qué tan enfermos estén los bebés. Una vez que los podemos alimentar y darles las medicaciones orales, hay que sacar las vías centrales. Cualquier bebé que esté con alimentación completa, le sacamos la vía central. Y tenemos que evaluar también todas las otras cosas que van a evitar las infecciones, específicamente las virales. Así que tenemos que darle las vacunas en el momento apropiado, les damos vacunas contra la gripe también a estos bebés. Somos muy estrictos en el control de las infecciones para el personal y les voy a mostrar cómo funciona esto. Por supuesto, la leche materna es inmunoprotectora, mejorar la nutrición, excelente nutrición, buena atención dermatológica porque las lesiones en la piel están relacionadas con las infecciones y por supuesto tener cuidado con los antibióticos. Cuanto más antibióticos de amplio espectro usamos, más expuestos están durante la hospitalización, más factible es de que fallezcan, no que sobrevivan. Y esto es recientemente publicado de mi colega, el doctor Kielt, en pulmonología pediátrica el año pasado, hablando de una prevención, un protocolo de prevención de la infección más rígido, más estricto, ayuda a mejorar todas las infecciones virales en nuestros niños, incluso con mayor testeo en nuestras unidades. Tenemos una reducción muy significativa de infecciones nosocomiales en nuestra población pediátrica y de neonatología. ¿Qué pasa con la traqueitis y la neumonía? Esto es uno de los factores o problemas más importantes en la displasia broncopulmonar. Tenemos placas anormales en estos niños, se ponen azules en forma periódica, así que la traqueitis y la neumonía son muy difíciles de diagnosticar utilizando los criterios estándares en estos chicos, así que nosotros utilizamos un abordaje sistemático en nuestra unidad.
con criterios específicos. Nosotros diagnosticamos traqueitis si hay una combinación de una caída sin explicación marcada en la función respiratoria. ¿Esto qué quiere decir? Estamos a línea base y de pronto empeora con un incremento en la producción de esputo también que no está explicada, y para neumonía si hay un infiltrado nuevo, y para traqueitis no lo vamos a tener. También es importante saber que los aspirados traqueales son limitados en su utilidad diagnóstica. Puede haber diferentes partículas también que complican el diagnóstico. Una vez que hemos hecho todo lo que podemos para prevenir la infección, la siguiente causa más común de muerte en estos niños con displasia broncopulmonar severa es el cor pulmonale. Esto es falla cardíaca. Todos los bebés, en mi opinión, están a riesgo de cor pulmonale si tienen displasia broncopulmonar severa, más que nada porque tienen una sección o un corte transversal vascular pulmonar reducido. Y esto está haciendo trabajar en exceso al corazón por la restricción de líquidos. Hay que hacer buen tratamiento con líquidos. Damos entre 230 a 240 milímetros por kilo. Es importante evitar la hipoxemia. Hay muchos bebés que van a estar estresando el corazón derecho, y lo más importante que es optimizar el macheo VQ. Una vez que logramos esto, nuestros bebés funcionan o están mucho mejor. También hacemos ecocardiogramas de screening cada 1 o 2 meses, aunque los estamos haciendo con menos frecuencia en los bebés que están mejor. La nutrición es críticamente importante. No podemos salir de la enfermedad si no crecemos, así que es importante lograr un estadio pro crecimiento o un estatus pro crecimiento. Y esto es para todas las personas, pero para estos bebés llegar al punto donde no están bajo estrés, donde no están tomando corticosteroides, donde minimizamos el uso de diuréticos y minimizamos la infección. Si logramos todas estas cosas y les damos un buen soporte respiratorio o un adecuado soporte respiratorio, los bebés empiezan a crecer. Aquí tenemos un lindo esquema. A la derecha las cosas que han mejorado, a la izquierda las cosas que empeoran el crecimiento. Y por supuesto queremos estar del lado derecho. Lo que es más importante también es el crecimiento lineal. Y lo muestro esta foto porque aquí vemos este bebé. Si hablamos nada más que del peso, parece que este bebé estuviera bárbaro. Están ganando peso, pero la mayoría del peso no está llevando un crecimiento lineal. Y eso es lo que pasa cuando están tomando muchos corticoides o cuando hay un desbalance calórico. Así que nos tenemos que concentrar claramente en el crecimiento lineal, que es un cuerpo delgado con un crecimiento de órganos y crecimiento en longitud. Y muy importante, si no tienen este crecimiento lineal, van a tener muchas más posibilidades de tener un desarrollo negativo, un resultado negativo. Y podemos mejorar el crecimiento. Esto es en la admisión y en el alta en nuestros pacientes. Y pueden ver que estos son escorcetas, así que son estandarizados. Y una marcada mejora en nuestros pacientes al momento del alta. Y esto es complicado porque estamos hablando de bebés con DBP severa, con estados hipermetabólicos, con impactos negativos, con inflamación, con estrés crónico, diuréticos, corticoides y por supuesto la infección que impide el crecimiento o limita el crecimiento. Esto lo incluí porque es el mismo bebé 1 mes o 2 después, y podemos ver ahora que logramos el crecimiento lineal utilizando muchas calorías con un buen equilibrio con proteínas, carbohidratos y grasas. Esto tiene que estar adaptado a cada paciente individual. Los fluidos o líquidos son difíciles de manejar en estos niños porque toman muchas calorías, entonces también tenemos que hacer algún tipo de restricción de líquidos, y eso a veces resulta en un resultado de 110, 140 mililitros por kilo por día, que va cayendo a medida que van transcurriendo el primer año de vida. A veces tenemos que achicar un poco más esa brecha si tenemos periodos donde hay inestabilidad para evitar edema pulmonar también. ¿Qué pasa con la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Y hablamos de algunos bebés que tienen problemas después de la alimentación pilórica o tienen fundoplicación. Pero bueno, una de las cosas que podemos aprender de esta amplia variabilidad de diagnósticos y tratamientos, estos son de la base de datos con diferentes mapeos de centros que usan antiácidos y qué tipo de antiácidos usan. Y son muy variables, de menos de un 10% a más de un 60%. Y por supuesto,
todas estas diferencias se pueden corregir, así que probablemente tendría que estar por aquí. Hay efectos secundarios significativos a la utilización de estas medicaciones, así que es muy importante minimizar solo utilizándolas cuando sea necesario. Y no hay una evidencia fuerte que tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico con un mejor el resultado. Así que nosotros diríamos que la ERGE solo se tiene que tratar si podemos mejorar lo que tenemos. Hablábamos de una mejora en el pH, en la impedancia, con más de un 7%, y eso parece funcionar bien. Yo diría que tenemos esencialmente un tratamiento no quirúrgico para la displasia broncopulmonar con ERGE. No hacemos fundoplicaciones. Esto es en total y acá pueden ver nuestros datos. Y es el número total que hicimos en toda la UCIN, no solo los de pacientes con displasia broncopulmonar, sino para todo. Y van a ver que tenemos un número bastante bajo comparado con los otros hospitales. La atención del neurodesarrollo, por supuesto, es muy, muy importante y suena sencillo, pero es muy difícil de lograr. Tenemos que maximizar los estímulos positivos y minimizar los estímulos nociosos, y las medicaciones neuroactivas también tenemos que minimizarlas. Hablamos de hacer cuidado de canguro, piel a piel, dejarlos dormir, no despertarlos todo el tiempo, mantener niveles circadianos normales y evitar hacer cosas que no necesitamos para evitar estímulos nociosos, laboratorios innecesarios, exámenes innecesarios. No necesitamos restringir su movimiento, tenerlos con restricciones y no dejarlos con hambre de aire, porque eso es lo más nocivo para los bebés. Y por supuesto sabemos que los corticoides, los narcóticos y los sedantes afectan el crecimiento cerebral, así que hay que evitarlos lo más posible, hacer evaluaciones regulares y trabajar duramente con todas las terapias disponibles para estos pacientes. Y el resto de la charla, más que nada, quiero hablar de la CPD o fase de ventilación crónica, que nosotros lo definimos como dar apoyo respiratorio durante periodos largos de tiempo que permiten a cada bebé respirar en forma confortable para que se puedan concentrar en el crecimiento y el desarrollo. Por supuesto, nadie se puede concentrar en el crecimiento y el desarrollo si les está costando respirar. Si estás con hambre de aire, lo único en lo que puedes pensar es la siguiente inspiración. Así que queremos que estos bebés se preocupen de crecer y de estar mejor, que se sientan mejor, que puedan jugar, estar interactuando con sus papás, y ellos aprenden jugando, los bebés, así que tenemos que darles esa oportunidad. Tenemos que brindar una ventilación adecuada, consistente, evitando periodos de distrés, eliminar el hambre de aire para que puedan tolerar las terapias. Hay que eliminar la necesidad de sedación, y esto tiene que evitarse, y que pueda optimizar la nutrición y la alimentación. Como pueden ver aquí de esta imagen, es difícil ventilar estos pulmones, no son pulmones normales, hay mucha heterogeneidad, hay áreas de sobreinsuflación y áreas con estelectasias. La apariencia está hiperinsuflada en general y la función respiratoria está con una resistencia incrementada, con un cumplimiento, una compliance más o menos normal. Pero esto lleva a lo que nosotros decimos constricción a largo periodo, que es un producto de las resistencias que muestra cuánto tarda el aire en moverse dentro y fuera de los pulmones. Y eso es crítico en la ventilación de estos pacientes, como les voy a mostrar en un minuto. Y no lo estoy inventando, lo medimos de hecho en un grupo importante de pacientes con displasia broncopulmonar severa que estaban en el ventilador, y encontramos que la gran mayoría tenían obstrucciones. La mayoría eran obstrucciones primarias, algunas eran de otro tipo, ¿qué quiere decir? Un tipo de fenotipo de asma. Y esto también es verdad en casi todo lo que medimos, en todos los grupos, en lo que se refiere a los flujos forzados, y un 60% mejoraban con albuterol, pero no podíamos predecir exactamente cuáles iban a mejorar y cuáles no. Hablé de esta constante del tiempo y creo que eso es críticamente importante entenderlo, por lo menos el concepto. Y básicamente esta constante es el producto de la resistencia por el compliance y se mide en segundos, y está puesto en este gráfico. Aquí tenemos en las X el tiempo y el volumen en el eje de las Y. Y cada punto
representa una cantidad fija de aire que está saliendo del sistema. Y cada constante del tiempo es predecible, 63% en el primero, 86% en el segundo, 95% en el tercero, 98%, y por definición, 99% de todo el aire, es decir, todo el aire que va a salir del pulmón, va a salir dentro de 5 constantes de tiempo. Así que este es el modelo clásico de la constante de tiempo. Cuando entra el aire no puede salir más rápido de lo que vemos aquí en una unidad de tiempo específica. La constante de tiempo es un cuarto de segundo, medio segundo, 3/4 de segundo, 1 segundo. Y para que todo el aire salga del pulmón, 1.25 segundos es el total. Desafortunadamente, con la displasia broncopulmonar, esto no está bien descrito como un único compartimento, más bien está descrito como un pulmón de 2 componentes o 2 compartimentos, así que cada uno tiene su propio constante de exhalación. Y desafortunadamente lo que vemos aquí es que el espacio rápido en blanco, que se llena y se vacía más rápidamente, es solo 1/3 del pulmón, mientras que el espacio lento en rojo es casi 2/3 del pulmón. Y aquí pueden ver que la constante de tiempo para este espacio lento pulmonar es lenta, es 0.5, 0.15 segundos, y si hacemos la cuenta matemática, esos son 5 constantes de tiempo para que se vacíe un pulmón, y 5 por 0.51 nos da 2,55 segundos, y aquí lo añadimos el espacio inspiratorio, el ciclo respiratorio completo toma 3.05 segundos, así que el índice más rápido de ventilación tiene que ser 19 respiraciones por minuto. Si vamos más rápido que eso, no va a tener tiempo de vaciarse el pulmón. Ahora, sabemos que la ventilación por minuto es 200 a 300 mililitros por kilo por minuto en un bebé típico. Y podemos hacer la matemática y resolver cada una de estas variables si las conocemos. 2 de ellas, aquí tenemos mv por r por volumen tidal o corriente, sabemos el volumen tidal, así que podemos resolver esta ecuación. Y con la matemática vemos que la ventilación media es 300 y el índice es 19. ¿Cuál deberá ser el volumen corriente? Bueno, tiene que ser muy alto. 300 dividido 19 da 16 mililitros por kilo por respiración. Y eso es mucho más alto de lo que nosotros seremos cómodos utilizando. Pero si no les damos eso, aunque sea mucho, no vamos a tener esa ventilación completa y el bebé va a tener hambre de aire. O si damos respiraciones más cortas, más rápido por minuto, no vamos a tener una exhalación completa y vamos a tener hiperinsuflación. Aquí muestro al mismo bebé para mostrarle la dinámica de la ventilación, 2 radiografías del mismo paciente, solo unos minutos de diferencia, con diferentes seteos del ventilador. Aquí tenemos más hiperinsuflación en esta radiografía con un setting más bajo, mientras que aquí tenemos menos hiperinsuflación con un índice más alto de ventilación. Así que esto simplemente les muestra que hay una relación dinámica entre la presión y la hiperinsuflación, y probablemente sea aún más importante permitirles vaciar el pulmón a estos bebés. Creo que una imagen vale 1000 palabras, así que tiene mucho más sentido verlo que escucharlo simplemente. Así que creé un modelo de pulmones. Estas son 3 unidades en las que nos vamos a concentrar. Este es el pulmón que les mostré para el esquema de un 2/3 rápido, 2/3 aquí lento. Esta es una unidad de un pulmón con una estrategia normal de ventilación, con un volumen corriente bajo. Y lo que ven aquí es que con el índice rápido no hay tiempo para que se llenen o vacíen en las partes dañadas del pulmón. La parte saludable del pulmón se llena y se vacía normalmente. Cuando un bebé está en esta situación, muchas veces están azules porque 2/3 del pulmón no está contribuyendo a la macheo de perfusión-ventilación. Entonces, ¿qué hacemos cuando un bebé se pone azul? Subimos el ventilador, incrementamos el volumen corriente o tidal, y ¿qué vemos? Aquí no hay impacto, no hay cambio en la parte dañada del pulmón. Lo que sí impactamos en forma significativa es la parte sana del pulmón, que está trabajando mucho más fuerte, pero la perfusión, ventilación no está mejorando, porque esto sigue sin utilizarse. Si utilizamos el otro abordaje, el que les mencioné, con un índice más lento y un tiempo I más rápido, aquí tenemos tiempo de llenado y vaciado de la parte saludable que se está inflando y vaciando normalmente, pero esta parte dañada del pulmón también está funcionando.
Este es el modelo. Aquí vemos un bebé natural. Aquí tenemos un bebé que recibimos con una ventilación de volumen tidal bajo. Aquí vemos el índice, la frecuencia de 50, 28/8, 0.4 de tiempo y una MAP de 16. Este bebé no está confortable, está con distrés respiratorio y no le está ayudando mucho el ventilador. A los 5 minutos cambiamos el seteo, como ven acá, a un índice de 18, una presión más alta de 42, un tiempo más largo y sigue quedando la misma presión de vía aérea media, un MAP más o menos de 16 también. Y lo que pueden ver es que el bebé está andando mucho mejor. Hemos reclutado esos 2/3 del pulmón que no están saludables, que están ahora contribuyendo y ya el bebé no está en distrés respiratorio. Así que esta estrategia nos da este tipo de seteos. No voy a entrar en detalle, pero un índice respiratorio, una frecuencia respiratoria más baja, 10-20 respiraciones por minuto, un tiempo I más largo, 0.6 a 1 segundo, los PEPs, la PEP a 8 centímetros de agua, PIPs para mover el pecho suficiente y volúmenes corrientes o tidales tienen que ser grandes y no queremos tener que modificar los controles para estos pacientes. ¿Cuándo cambiamos? Esta siempre es una pregunta importante. No hay evidencia concluyente y no hay una edad gestacional específica, pero lo que yo diría es que uno tiene que cambiar cuando la estrategia estándar ya no está funcionando. ¿Eso qué quiere decir? Cambiamos cuando cambia la fisiología, cuando pasamos de un problema de compliance con un problema de resistencia. O a un problema de resistencia. Las evaluaciones para esta fase crítica o crónica de la ventilación, esto tiene que evaluarse por los bebés que van a tener que ser tratados durante largo tiempo. Los gases en sangre a veces son contraproductivos y no reflejan los niveles en forma confiable, así que yo miraría al bebé y no la computadora. Esto está apoyado por datos. Muy brevemente, esto muestra las gases capilares y arteriales que no se correlacionan fuertemente. Así que utilizando gases capilares no es una buena forma de llegar a este buen estado de tratamiento y tenemos que pinchar al bebé y eso cambia los resultados, de hecho, para los gases. Así que no es confiable como método de evaluar el estado del bebé. Así que evitamos la medición de gases en sangre en ventilación crónica o en esta fase de ventilación crónica. Lo que hacemos es evaluar al paciente. Seguimos el estado del paciente, si están tolerantes a las terapias, si están disfrutando de la vida, si tienen un requerimiento de FiO2 y por supuesto podemos ver las concentraciones de bicarbonato en 0 para ver si hay acidosis respiratoria crónica, en cuyo caso podríamos mejorar un poquito los volúmenes. Utilizamos diuréticos, pero nos gusta decir que son los últimos en empezar y los primeros en detener el tratamiento porque hay muy poca evidencia de su utilización a largo plazo. Si utilizamos furosamida, siempre evaluamos para el KCL para mantener los niveles en forma apropiada. Utilizamos terapias inhaladas, como dije, casi un 60% de nuestra población de pacientes parece responder bien o marcadamente al uso de albuterol. Y muchas veces también utilizamos corticosteroides inhalados. Una vez que los bebés están mejor y están estables, con una FiO2 de menos de 0.4, es decir, un 40%, y el bebé está creciendo bien, pensamos en extubarlo si la PEP es de 8 o menos. No extubamos si tienen PIPs más altas. Utilizamos EPAP nasal con una presión de 8 y esperamos hasta que crezcan. Y si la FiO baja, ahí probamos con una cánula nasal. La insuficiencia a corto plazo es el trabajo de la respiración, una FiO que es demasiado alta durante demasiado tiempo. Y la falla a largo plazo sería si hay una FiO alta persistente, si hay un trabajo de contracción para la respiración, si hay acidosis respiratoria creciente medida por el bicarbonato y más que nada si no pueden tolerar las terapias y por lo tanto no pueden crecer, no se están desarrollando. Tratamos de sistematizar la cuestión de si hay que hacer una traqueostomía o no y estoy contento de compartir esto. Hicimos un score, un puntaje y tratamos de hacerlo lo más objetivo posible para saber si los bebés realmente necesitan o no una traqueostomía.
Con este abordaje, estos son datos nuevamente de CHND, de la base de datos neonatal de los hospitales de niños. Vemos que nosotros casi nunca usamos traqueostomías comparados con otros hospitales, y cuando lo hacemos está bien hacerlos con settings muy altos, como publicamos ya años atrás. En lo que se refiere al destete, tenemos que evaluar la traqueostomía para ver cuándo se van a ir a la casa, si van a irse con ventilación o no. Y todo esto ha resultado en que nosotros ahora recibimos pacientes de todo el país. Son pacientes que están muy, muy enfermos, e incluso aquellos pacientes que son corregidos de aproximadamente 47 semanas, incluso esos pacientes, el 92% sobreviven con este abordaje. Y por supuesto estamos encantados de hacer consultas virtuales, estos con amigos de Buenos Aires, donde hicimos una consulta hace un par de años virtual, y lo podemos hacer en cualquier momento. Si necesitan ayuda, díganoslo. En lo que se refiere a el alta, el planeamiento del alta, es muy importante enviar a los pacientes a situaciones realísticas. Si la familia no los puede cuidar con cánulas nasal, no tiene ningún sentido que les demos el alta. Queremos tener alimentación oral o estar llegando a ese punto, y un médico primario muy involucrado. Nosotros tenemos una clínica de pacientes ambulatorios que ayuda muchísimo, que es un modelo híbrido con el hogar y el hospital. Comparten la atención los padres con el médico primario, y tiene una central de llamadas de emergencia de 24/7, así que esto es clave para que los chicos no tengan que volver a ser hospitalizados. Les vamos haciendo más visitas mientras están con oxígeno, hacemos un destete a la segunda visita, a los 3-6 meses hacemos intervalos de cada 3 meses para medir si están estables. Así que en conclusión podemos mejorar los resultados de bebés que tengan displasia broncopulmonar severa utilizando una atención apropiada para el neurodesarrollo. Es crítico, y evaluar un abordaje de tiempo inspiratorio largo, una frecuencia baja y un volumen alto parece ser lo mejor para mejorar la ventilación y la equiparación VECU. Así que les agradezco enormemente la invitación, estoy muy honrado de haber participado y espero que podamos responder sus preguntas luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, disculpen las demoras, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Yo soy la doctora Belén Italia, soy neonatóloga del Hospital Austral, trabajo junto con el doctor Musante, que es el coordinador de este encuentro y que está con unos problemas técnicos. En algunos minutos se va a conectar. Me acompaña el doctor Carlos Maure. Buenas tardes, perdón. Soy Carlos Maure, yo trabajo en la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la ciudad de Córdoba. Bueno, disculpas por las demoras, por los desperfectos técnicos. Bueno, en primer lugar, un poco agradecer la participación en la mesa. También agradecer y felicitar al doctor Scheffer por su concreta y excelente exposición. Bueno, sin duda que la displasia broncopulmonar es uno de los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos los equipos neonatales. Y digo equipos porque, bueno, el origen de la enfermedad es multifactorial y el abordaje de la misma debe ser multidisciplinario. Entonces, como usted muy bien lo mencionó, no hay una receta mágica, no hay una única acción de lo cual pueda cambiar drásticamente los resultados de esta compleja enfermedad. Hoy, como en otros aspectos de los cuidados neonatales, se habla más de un conjunto o paquetes de buenas prácticas para tratar de implementar que pueden llegar a mejorar el tema de los resultados. Ahora bien, si bien los neonatólogos conocemos bien cuáles son esas buenas prácticas, probablemente en cómo las implementamos se explique en parte esa variabilidad que hay en la incidencia de la enfermedad en distintos centros de una misma región. Sin ir más lejos, nosotros pertenecemos a la red neonatal Neocosur, que es una red que reúne los datos de recién nacidos menores de 1.500 gramos, de más de 35 unidades del cono sur de América,
Y bueno, ahí existe una variabilidad del resultado combinado de displasia o muerte de algunos centros que permanece estable entre el 12 al 15%, y otras unidades que llegan a valores por encima del 40%, datos similares a lo que usted mostró en su exposición. Ahora bien, le quisiera hacer dos preguntas. Una, ¿cuál cree que son los motivos por los cuales la incidencia de displasia broncopulmonar se mantiene estable o aún en aumento, mientras otros indicadores de cuidado de salud neonatal están en descenso? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, que va más de los aspectos prácticos y de la rutina diaria de nuestra actividad clínica. Usted mencionó en algún momento que hay un grupo selecto de pacientes los cuales se podría llegar a utilizar los diuréticos. ¿En qué paciente o en qué escenarios clínicos usted considera que sería útil el uso de los diuréticos y cómo los utilizan? Muchísimas gracias por la presentación y las excelentes preguntas. Creo que es excelente que ustedes tengan una red de trabajo así para que puedan comparar datos. Eso es muy importante. En lo que se refiere a sus preguntas, la primera es ¿por qué está subiendo la incidencia de displasia broncopulmonar? Yo creo que se debe más que nada al hecho de que nos estamos volviendo mejor en cuidar cada vez a bebés más pequeños. Entonces el índice de displasia broncopulmonar es casi 100% si el bebé es suficientemente pequeño, si estamos hablando de 20 semanas, o 26 semanas ya es mucho más bajo, y 22 o 23 semanas y 24 semanas los bebés siguen sobreviviendo. Y por supuesto, esa sobrevida requiere una ventilación prolongada para muchos de ellos, o por lo menos gran parte de ellos. Así que estamos cambiando de la mortalidad a una sobrevida, pero con comorbilidades, con enfermedades, con patologías, y creo que los bebés muy prematuros tienen un impacto mucho más severo en los pulmones, y eso tiene un impacto muy importante en su sobrevida. Y esto se relaciona más que nada porque estamos reemplazando muy bien la nutrición, por ejemplo, con TPM. Entonces, todos los síntomas de gastrointestinales están mejorando, pero desafortunadamente el mayor impacto lo vemos entonces en la parte pulmonar. Esa sería mi intuición. Y también, como dice, hay muchas prácticas buenas, potenciales, buenas prácticas que si las aplicamos en forma más uniforme, mejorarían las cosas también para lo que se refiere a displasia broncopulmonar. En lo de los diuréticos, creo que es imposible decir de entrada quién va a responder y quién no antes de tiempo. Uno los usa como último recurso para probar antes de usar corticoides. Y si funciona, genial, y si no funciona, bueno, nos detenemos en el tratamiento. ¿Tenías algunas preguntas? Sabes que no te escucho medio lejos. Tenemos algunas preguntas, algunas que ya las contestaron con respecto a cuál es el protocolo de diuréticos de la unidad, que creo que ya la contestaron. Otra acerca del rol del uso de las cánulas nasales de altos flujos en las displasias broncopulmonares. Sí, es otra excelente pregunta. Nuestro abordaje es que no estamos convencidos que las cánulas de alto flujo sean confiables en la presión positiva. Ayuda con el trabajo de la respiración, pero nuestro pensamiento es que si el bebé necesita una presión positiva constante, tenemos que hacerlo de una forma que sea confiable. Y en parte esto es porque los pulmones no se insuflan bien, y entonces no crecen tan rápido. Hay una importancia crítica de mantener una buena insuflación pulmonar para que crezcan los pulmones. Así que utilizar CPAP u otras formas de verdadera presión positiva va a llevar
a un crecimiento mejor y una mejor capacidad de evitar una traqueostomía. Así que no hemos encontrado que funcionen muy bien para nosotros las cánulas de alto flujo. Y también volviendo a la implementación, al tema de la implementación que mencionamos antes, una vez que un bebé está con este tipo de cánula, es muy difícil después escalar la tensión si fuera necesario, porque están tan contentas las enfermeras y los padres con esta cánula de alto flujo en lugar del CPAP, que es muy difícil después volver atrás. Nadie quiere volver a cambiarlo. Buenísimo. Muchas gracias. Gabriel, ¿querés retomar vos? No, sí, les pido mil disculpas, la verdad me habían pasado primero mal el link y luego no podía ingresar como panelista, pero bueno, ya estoy acá. Hola Edward, un gusto participar de esta interesantísima mesa redonda. Un placer haber trabajado con él, la verdad es una persona súper generosa y con un enfoque que viene, por lo menos en nuestro ámbito, a mover un poco la cosa, ¿no? Me parece que plantea cosas que nos desafían a cambiar el tratamiento y quizás a cambiar la forma en que manejamos los pacientes. Me parece súper interesante lo que él planteó del cambio de conducta y del cambio de idea que tenemos que tener en cuanto a pensar a los pacientes como crónicos o como llevando adelante una enfermedad establecida. Y me parece que nosotros ya llevamos 4 pacientes, digamos, manejándolos de esta forma desde hace un par de años, y la verdad que costó el cambio, digamos, ¿no? Y es un cambio cultural, y por ahí mi primera pregunta, antes creo que María Noel y Sandra todavía no hicieron sus preguntas, ¿no? Pero por ahí el tema de la paciencia, y cómo uno tiene que refrenarse y volver atrás, digamos, porque aún cuando uno ya lo está empezando a implementar, por lo menos nos pasó a nosotros, cuando nuestros pacientes que están con displasias muy severas y realmente con FIO2 de 80, 100%, y de repente cuando uno les cambia este esquema, ¿no? Y empiezan a estar más confortables y en un tiempo, digamos, no demasiado rápido, pero de repente uno los tiene con 30, 40% de fracción inspirada de oxígeno y se ve tentado a bajarles el pico o bajarles la presión inspiratoria máxima porque dice, el paciente ya está con 30, le puedo bajar. Volvemos a pensar como en agudo, como en le bajo la MAP de la alta frecuencia o le bajo la presión para que no se rompa. Y la verdad que nos ha pasado que los pacientes cuando hacemos eso vuelven atrás. Entonces mi primera pregunta es cuán importante es la paciencia y el convencer, si a ellos, digamos, les costó el cambio de paradigma mucho y si notan que en los Estados Unidos, en otros centros, por ejemplo, les cuesta entender o asumir un poco este cambio que están proponiendo no solo desde su centro, sino desde el grupo de displasia que han publicado también esto también. Y rápidamente la otra pregunta, antes de dejar hablar a los demás, y pido disculpas por lo largo, es que si en algunos pacientes ellos terminan usando vasodilatadores, porque no hablo mucho de esto, vasodilatadores tipo inhibidores de la fosfodiesterasa o inhibidores de la endotelina 1, y si en esos pacientes en los cuales lo usan, quizás tiene que ver cómo llegan a las 36 semanas. Es decir, si este enfoque uno lo empieza a las 36 o a las 38 o a las 40 semanas, tiene que desandar un camino y revertir una hipertensión pulmonar incipiente o en desarrollo, y que si hay veces que estos pacientes no deberían empezar antes de las 36 semanas o cuando la enfermedad esté establecida, sea esto quizás no una definición epidemiológica como es taxativa lo de las 36 semanas, que es una definición de displasia broncopulmonar más bien epidemiológica, es decir, requerimiento de oxígeno a las 36 semanas, bueno, eso es puramente epidemiológico y no fisiopatológico. Entonces era el tema de la paciencia y el tema del cambio de conducta y el tema de si los vasodilatadores tienen que ver cuando los usan con cómo fue la llegada de los pacientes a su centro, etcétera. Son excelentes preguntas. Muchísimas gracias, Gabriel. Siempre es un placer trabajar con vos. Todo el equipo hizo un trabajo excelente y vi los videos que demostraron realmente qué bien estaban sus chicos felices interactuando. Así que sí, tenés razón. Convencer a la gente de que tenga paciencia suficiente con esta enfermedad es muy difícil, y es difícil en los Estados Unidos y es difícil en Europa, es en todos lados difícil. Yo creo que por la psicología de los doctores de atención con los que en nuestro grupo de trabajo, que estamos en la atención en agudo, estamos cambiando algo todos los días. Si no hacemos algo distinto, no pensamos que el día ha sido exitoso. Tenemos que reducir algo, cambiar algo.
o mejorar algo. Y eso es parte, bueno, que es inconsistente con el curso de tiempo de la enfermedad, que dura meses y no minutos. Yo creo que crear un equipo que entienda esto es lo más importante. Y luego la otra parte que es críticamente importante es compartir las prioridades más importantes. Si la prioridad del día es mejorar los gases en sangre, bueno, eso se logra fácilmente hoy, pero tal vez ese cambio no sea el cambio correcto para ese bebé para las próximas 3 semanas. Si por otro lado, la mejor o más importante prioridad es que el bebé respire en forma confortable todo el tiempo, eso nos va a tomar un tiempo lograrlo y nos puede dar un mucho mejor resultado para observar en lo que se refiere a nuestros blancos, nuestros objetivos. En lo que se refiere bueno, a esto, crear esa cultura, compartir el entendimiento, la comprensión de cuáles son los objetivos primarios más importantes es muy importante. Y también convencer a las personas de que no cambien las cosas durante la noche, durante el fin de semana o en los feriados, cuando el equipo primario no está ahí, que solo el equipo primario tiene que crear un plan para todos estos cambios. Si no, esto pasa, hacemos esto. Si el sábado cumplimos con estos criterios, hacemos esto otro. Crear esos planes en forma prospectiva para que los equipos que están cubriendo esos otros días puedan tomar las decisiones correctas es muy importante, si es posible. En lo que se refiere a los vasodilatadores, cada tanto los utilizamos, pero lo que yo he descubierto es que la mayoría del tiempo, si establecemos un muy buen macheo, BQ, de volumen y perfusión, y si tenemos un solo compartimento que está involucrado en la ventilación, la hipertensión se pone mejora sola. Estamos hablando de la vasoconstrucción, del bebé que está hipóxico, y si ventilamos muy bien ese pulmón y hay menos hipoxia, menos señal hipóxica, entonces no va a crearse la hipertensión pulmonar. Y entonces, por lo tanto, podemos hacer el destete, el weaning de los vasodilatadores. La mayor parte de los chicos que llegan a nuestro hospital a las 36 semanas no han tenido hipertensión pulmonar, la evitaron, o por lo menos los signos de hipertensión pulmonar en el ecocardiograma no son tan visibles. Y también siempre pasa que si son más chicos llegan con hipertensión y ahí toma mucho tiempo resolverla a medida que se remodelan los vasos. Típicamente logramos reducir la cantidad de vasodilatadores que los niños más grandecitos están tomando. Y para vasodilatadores generalmente utilizamos óxido nítrico para el primer periodo porque es el más potente, hasta donde nosotros podemos ver, y solo se aplica en las áreas que están bien ventiladas. Y luego tratamos de hacer una transición a sildenafil lo más rápido posible. Pero eso es típico solamente para los bebés que tienen crisis hipertensivas pulmonares. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a una de las dos panelistas, una que elija ser primero, después vamos al público y volvemos a alguna de ustedes dos, así intercalamos. Bueno. ¿Quién quiere ser primera? Bueno, yo sí que, buenas tardes, perdón que entré tarde también. La verdad que fue muy interesante la charla y algo que me llamó la atención es que hablamos de todo el impacto doloroso de las medidas que uno inicialmente realiza en estos niños que así las requieren. ¿Qué opinan o si todavía podemos definir cuál es la que todavía nos cuesta o que podríamos modificar de estas primeras estrategias que utilizamos que a futuro, en cuanto a costos y todo lo que nos comentó, nos traería menos doloroso a futuro, digamos? ¿Y cuál cree que sería lo que podríamos hacer menos doloroso inicialmente? That is such a great observation. Es una excelente observación y es algo en lo que yo creo con mucha fuerza. Esto quiero decir que no es solo el dolor que ocurre una vez que ya tienen la displasia broncopulmonar, pero el dolor que sucede durante las primeras etapas y algunos de los primeros o mismos marcos mentales que mencionaba antes se pueden aplicar a ese estadio. Hay muchas cosas que hacemos en la fase aguda que lo hacemos a veces por buenas razones y a veces simplemente por hábito. Gases 2 o 3 veces por día, por hábito, o chequeamos
la sangre todas las semanas, a veces, todo, es hábito, y esto realmente no tiene una razón poderosa detrás de por qué lo hacemos, o las mamás no pueden hacer el canguro cuando los bebés no están estables. Así que yo creo que es muy importante examinar cada cosa que hacemos en nuestra atención para poder ver qué se puede eliminar. Hay cosas que seguramente se podrán eliminar. Y por otro lado, la meta real en el tratamiento en agudo es cambiar de una atención en agudo a una atención en crónico al bebé lo más rápido dentro de lo humanamente posible. El ejemplo perfecto es ventilación no invasiva o soporte respiratorio no invasivo. Temprano, si podemos sacarlos del ventilador y que estén con CPAP, de pronto, bueno, ya no tenemos que hacerles tantas cosas, no tenemos que evaluarle los gases en sangre todo el tiempo, no les hacemos pruebas de laboratorio tan frecuentemente, no los despertamos y hacemos exámenes físicos todo el tiempo. Así que eso realmente puede ser un impacto gigantesco. Pero la clave, pienso, es que el equipo tiene que juntarse y decidir realmente qué es lo mínimo indispensable que tienen que hacerle al bebé. Y una de las cosas que hace felices a los bebés que podemos hacer más, eso hacerlo más. Si tomamos esos dos abordajes en conjunto y vemos cada una de las cosas que hacemos día por día, vamos a encontrar un montón de cosas que son innecesarias. Un buen ejemplo es la toma de presión con manguito. Les hacíamos eso cada 3 horas a veces a todos nuestros bebés, pero nos dimos cuenta que no hacía falta. Podemos hacerlo 1 o 2 veces por día para la presión sanguínea. Y eso realmente es interesante, es entretenido sentarse y pensarlo. Bueno, sigo con una de las preguntas que llegaron de la doctora Belani, que dice: muchas gracias por la presentación. Le gustaría saber cuáles son los puntos que evalúan en el score, en qué momento empiezan a utilizar el score y cuál es la edad en la que aproximadamente realizan la traqueostomía. We start the score. Comenzamos el score terminó entre 36 y 40 semanas para los pacientes que están ventilados. Y después lo hacemos una vez por mes. Y encontramos que terminábamos haciendo la traqueostomía en promedio alrededor de las 50 semanas después de conceptual, así que son varias semanas después de término. Eso son los Estados Unidos. Casi todos lo hacen un poquito antes, pero eso parece para nosotros funcionar muy bien. No hacemos muchas traqueostomías, como vieron. Cuando las hacemos, todos están de acuerdo que es porque es necesario. María Noel. No se escucha, Gabriel. Sí, María Noel, ¿me escuchás? ¿Querés hacer la pregunta? Sí, perfecto. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va afectada todo el aspecto nutricional. O sea, teniendo en cuenta que estos bebés que van a desarrollar la displasia broncopulmonar son prematuros extremos, ¿en qué momento apuntamos a este crecimiento lineal, que sería el objetivo, si es desde el recién nacido, nuestra prematurez extrema, o cuando se hace el diagnóstico de la displasia a las 36 semanas ya establecida? That's so important. Eso es tan importante, la nutrición es tan importante y es realmente lo que mejora esta enfermedad. Yo seré sincero, nosotros desde el comienzo empezamos a medir el crecimiento lineal, desde el momento que nacen los bebés. Y honestamente, la prevención de la displasia broncopulmonar, tal vez la parte más importante es darles buena nutrición, incluso en agudo, en la fase en agudo, lograr el crecimiento. Con esto dicho, hemos encontrado que muchos de estos bebés que están muy enfermos necesitan muchas más calorías, incluso en los estadios más tempranos, entre 32 y 38 semanas corregidas, que el bebé típico. Así que muchas veces estamos incrementando su ingesta calórica de forma balanceada, por supuesto equilibrada, tiene que ser un buen equilibrio de nutrientes, pero eso es así. Y otra cosa que noté,
No sé si ustedes tienen situación similar a la nuestra, pero tenemos muchos pacientes que están tomando leche materna donada y encontramos que esos pacientes no crecen muy bien después de 30, 34 semanas de edad gestacional corregida si todavía están tomando leche materna donada. Así que los cambiamos ahí a fórmula o algún otro tipo de alimentación. Tengo otra pregunta del público que me parece la doctora Elizalde, que me parece que lo hace con trampa porque ella también manejó pacientes con este método, pero la pregunta es, un poco lleva al oficio patológico, ¿no? Es si en la unidad del doctor Shepard usan alta frecuencia, ventilación de alta frecuencia en DBP grave. Y la segunda parte de la pregunta es si sirve en este contexto, ¿no? En estos pacientes que usted ya describió. Yes. The answer to your questions La are respuesta es sí, usamos de alta frecuencia, ventilación de alta frecuencia en forma regular, pero solo en estadios agudos de la enfermedad. En nuestra experiencia, la ventilación de alta frecuencia no ventila los modelos de pulmón en 2 compartimientos muy bien. Si es un único compartimento, lo hace extremadamente bien. Así que temprano en el curso de la enfermedad, cuando por ejemplo tenemos un problema de compliance justo después del nacimiento, ahí es muy, muy bueno para manejar eso. Después, cuando tenemos un compartimento más lento y uno más rápido, ya no es tan bueno. Pasa a uno o a otro y no es bueno en ventilar en forma uniforme todo el pulmón. Así que estos chicos tienden a estar muy enfermos con alta frecuencia. Y también tenemos que subirla muy, muy alto, la presión muy, muy alta, lo que impide el retorno venoso y terminamos con bebés edematosos que no pueden crecer, que no pueden desarrollarse. Y también es muy difícil hacer una buena atención al desarrollo con ventilación de alta frecuencia. Es difícil levantarlos de la cama, que estén con la mamá. Y también son bebés más atenuados, así que nos alejamos de la alta frecuencia después de un mes de vida en estos bebés. Y para ser completamente honesto, cuando tenemos bebés que vienen de otros centros y sabemos que han estado con alta frecuencia toda su vida, esos generalmente son los mejores para hacer esta estrategia de ventilación. Típicamente es muy fácil cambiarlos a los seteos específicos para displasia broncopulmonar y generalmente mejoran mucho más rápido y mejoran mucho más. Sí, tenemos una pregunta de la doctora Rita de Casia de Brasil, que le gustaría saber cuánto tiempo usan ustedes el sildenafil, cuándo realizan los controles con ecocardiograma y si realizan cateterismo. yes. You guys ask really great questions. Sí, hacen buenísimas preguntas ustedes, excelentes. Nosotros comenzamos sildenafil en pacientes que tienen hipertensión pulmonar documentada, que requieren vasodilatación, después de haber hecho rescate con óxido nítrico. No empezamos directamente con el sildenafil en forma rutinaria y hacemos ecos cuando llegan a la unidad, 36 semanas aproximadamente o a término, y después una vez por mes en forma típica hasta que hemos establecido que la hipertensión pulmonar o mejoró o no está empeorando. Y ahí tratamos de hacer el destete de los vasodilatadores si es posible, antes de darles el alta. Pero el sildenafil generalmente lo dejan hasta después del alta, si ya se comenzó. En lo que se refiere a cateterismo, nosotros hacemos, yo diría, menos que en otros muchos lugares, pero algunos hacemos todavía. Y generalmente eso es para aquellos bebés que nos preocupa tengan estenosis venosa pulmonar o la hipertensión pulmonar no está mejorando con un buen macheo o equiparación volumen-perfusión, pero es bastante raro, bastante raro. Me había quedado acá una pregunta del doctor Christian Salort, que quería saber la experiencia y la opinión del doctor Shepard en cuanto a la utilización de corticoides, ya sea endovenosas, inhalados o vía oral, y si, cuál piensa que es el impacto sobre la displasia severa del uso de corticoides.
Yeah, that's such an active area. Es un área tan activa esta de discusión. Nosotros tratamos de evitarlo en forma, su uso en forma sistémica en absoluto. Los corticoides sistémicos detienen el crecimiento y las dosis altas en el largo plazo son probablemente la causa de un retraso en el neurodesarrollo. Así que maximizamos todo lo otro antes de dar corticoides sistémicos. Muchos de nuestros niños que están muy enfermos están tomando los inhalados, los corticoides. Hay algunos datos que los inhalados ayudan algo. No son datos fuertes, pero es lo que tenemos. Así que usamos eso y usamos sistémicos únicamente como rescate si el bebé está tan enfermo que de otra forma se moriría. Y eso es enterales, prednisolona, es nuestra elección. Generalmente es muy bajo, es de corticoides, al 10% o menos de nuestros pacientes les damos corticoides sistémicos. Un índice muy bajo. Tengo otra pregunta del público respecto al uso de cafeína. Si ustedes utilizan cafeína desde el nacimiento o la usan previamente a la extubación, y si piensa que tiene un impacto sobre la displasia broncopulmonar, sobre el desarrollo de la displasia broncopulmonar. Yes, and Sí. that's an excellent observation. Otra observación excelente. Nosotros utilizamos cafeína en todos, básicamente desde el momento del nacimiento. Y continuamos utilizándolos hasta por lo menos la mitad de las 30 semanas de gestación. No lo usamos como broncodilatador o para otro uso más tarde. Para bebés que son a término u otros no lo utilizamos. Típicamente los broncodilatadores que utilizamos son albuterol, más o menos Atrevant. Pero ninguna otra cosa más que eso. Sí, nos gustaría saber además cómo sugiere que se manejen las intercurrencias respiratorias en estos pacientes que están ventilados, están crónicamente pacientes ventilados con settings muy elevados, que tienen alguna intercurrencia respiratoria. También la doctora Belani pregunta si en las intercurrencias respiratorias consideraría utilizar óxido nítrico en las reagudizaciones. Yes, for sure. Sí, por supuesto. Si uno nos preocupa que un bebé está empeorando sin ninguna buena razón y está empeorando y uno no puede explicar por qué empeora, si tiene una crisis hipertensiva, eso puede ser estar alto en la lista de posibilidades, así que óxido nítrico es una buena idea. Simplemente para eliminar la posibilidad de las crisis de hipertensión pulmonar son un alto índice de mortalidad en esta población de pacientes, así que prevenirlas y tratarlas en forma agresiva cuando aparecen es muy importante. Hay una pregunta más de Mariana Rodríguez Braumüller y que pregunta si en este contexto, en estos pacientes con esta estrategia ventilatoria, considera si hay algún modo en particular que sea mejor, ya sea el asistido controlado, la SMB, y si usan volumen garantizado. Yes, what a great way to finish Excelente forma de terminar las preguntas con esto. Es una buena pregunta. La clave para ventilar a estos niños es darles tiempo para que se vacíen los pulmones después de cada respiración. Después de cada ventilación, cada respiración, tenemos que darle suficiente tiempo para que salga el aire de los pulmones. Por lo tanto, modos como control asistido y NAVA ahora no son muy aptos para esto porque los bebés quieren respirar rápido, quieren inspirar rápidamente, respirar rápidamente, así que eso podría estar interfiriendo con la exhalación. Y cuando tenemos un bebé más estresado, más rápido respira. Así que la clave es tener muy pocas respiraciones grandes cada tantos minutos y después
puede tomar todas las pequeñas respiraciones que quiera, pero esas respiraciones tienen que ser pequeñas. Así que nosotros preferimos un soporte de presión bastante bajo, SMB con presión de soporte de 10 más o menos, una presión de soporte de 10. Y el volumen garantizado, en teoría, tendría que ser un buen modelo para estos bebés, pero tengan en cuenta que estos bebés han estado intubados muchas veces toda su vida, así que tienen muchas pérdidas de aire, así que es muy difícil para el ventilador que actúe midiendo en forma correcta cuánto aire realmente está llegando en cada inspiración a esos chicos. Así que si utilizamos presión con control, tenemos mucho más facilidad que si usamos garantizado, es muy variable cuánto aire realmente están llegando a esos pulmones de esos bebés. Una pregunta rápida del panel. No se escuchó. Si alguna pregunta rápida del panel, porque ya estamos terminando. Bueno, teníamos la última pregunta rápido, de si cuando el paciente está muy desadaptado, recurren al manejo ventilatorio y a tratar de hacerlo más confortable, o si utilizan sedación en algunos casos cuando el paciente tiene mucha sed de aire o se pone muy agitado. Y en ese caso, ¿qué tipo de sedación utilizan? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué estrategia? That's a great question. And Excelente pregunta. Y podemos tardarnos 15 minutos en responderla, pero muy brevemente. La clave es utilizar el ventilador para que el bebé esté confortable. Utilizar los modos que descripto hasta que el bebé esté confortable y subirlo todo lo que haga falta para que el bebé esté confortable. Es mejor subir el ventilador hasta que cumpla las necesidades del bebé que bajar al bebé a lo que está brindándole el ventilador, a las presiones del ventilador con sedación. Ese es el abordaje histórico. Bajamos al bebé a lo que estamos dispuestos a darle con el ventilador, sedándolos. Pero en lugar de eso tenemos que subir al ventilador para que llegue a satisfacer las necesidades del bebé. Y resulta que los ventiladores pueden ir muy, muy alto. Podemos dar mucho, mucho soporte con el ventilador. No hay ninguna razón por la cual no hacerlo. Todos los sedantes son malos para el cerebro, así que si podemos evitarlos, es muy, muy buena idea evitarlos. Llegamos al final. La verdad que ha sido no solamente una charla excelente, sino un panel. Agradezco a Belén, mi secretaria o nuestra secretaria de mesa, y a los 3 panelistas. Más allá de los líos que tuvimos para entrar, creo que terminó siendo una discusión interesantísima, aprendimos un montón. Muchas gracias, Edward, por tu generosidad y por compartir todo esto con nosotros. Creo que los pacientes de Argentina, en la medida que esto se difunda y lo aprendamos a hacer bien, pueden beneficiarse mucho. Así que, bueno, ha sido un placer y, bueno, hasta la próxima. yes, thank you so much. And Sí, muchísimas gracias. Es realmente mi esperanza que algún día pueda visitarlos y verlos en persona en sus unidades. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Thank you Buenas all. tardes. Adiós. Gracias a todos. Gracias, gracias. Entrar y mandarle los links a todos. Chao.